Pues en primer lugar tengo que dar las gracias al presidente de la Academia, don Miguel Ángel Alario, por invitarme a estar aquí con ustedes. En segundo lugar a ustedes que estén aquí, porque los miércoles ya saben que hay obligaciones mucho más graves, como ver al partido de fútbol. Lo que quiero es... Mi deseo, sobre todo, como sé que no les voy a poder ilustrar, es no aburrirles. Pero lo que voy a desgranar aquí ante ustedes tiene que ver de alguna forma con la divulgación. Yo sé que los científicos españoles, esto de dedicarse a la divulgación les parece una cierta pérdida de tiempo porque están en labores más importantes, y lo entiendo. Pero tal como están los tiempos y la cantidad de rumores anticientíficos y de movimientos anticientíficos que funcionan por las redes sociales, me parece que es una asignatura que tendrán ustedes que aplicarse, no en aprender, sino en enseñar. Bueno, pues dicho eso, yo voy a hablar de los periódicos y de algunas anécdotas en torno a las estadísticas. Estadísticas en general y estadísticas demográficas, y sin más demora comienzo. Se conoce con el nombre genérico de estadísticas a un conjunto de datos mínimamente organizado. La estadística descriptiva se ocupa de la buena presentación y del análisis riguroso de esa información cuantitativa. Las medias, las varianzas, los coeficientes de variación y una multitud de medidas e indicadores forman parte de esa estadística descriptiva. Al periodista que maneja datos económicos, demográficos, sociológicos, antropológicos e incluso biológicos, le resulta un instrumento útil la estadística descriptiva, aunque no le vendría mal conocer también algunos rudimentos de demografía. Así se evitaría, por ejemplo, el uso tan frecuente de anglicismos como el de expectativa de vida, por esperanza de vida, o algo más grave, como cuando se emplea la palabra fertilidad por fecundidad y viceversa. Fertilidad es la capacidad fisiológica de una mujer para tener hijos, mientras que la fecundidad se refiere al número de hijos que tiene realmente esa mujer. La confusión proviene de la trampa que tienden los falsos amigos a los malos traductores. En este caso concreto, la traducción correcta de la palabra inglesa fertility es fecundidad y la de fecundity es fertilidad. Pero no se trata aquí de poner en evidencia errores lingüísticos, sino cuantitativos. Vayamos a ello, comenzando por las medias aritméticas y las tasas brutas. A estas alturas del siglo, casi todo el mundo es consciente de que las medias aritméticas se comportan de forma semejante a aquellas con las que las mujeres cubren sus piernas, que ocultan más que enseñan. A ello se refiere un chascarrillo popular que dice: la estadística es aquella ciencia que, habiendo comido tú un pollo y yo ninguno, nos dice que hemos comido la mitad cada uno. Bastaría con aclarar que a esa media aritmética, el medio pollo, es preciso añadir el coeficiente de variación, que en este caso es nada menos que del 100%, hecho lo cual la estadística nos dice cómo se ventilaron el pollo los dos amigos del cuento. Pero vayamos un poquito más allá. Si, por ejemplo, quisiéramos informar sobre cómo ha variado la mortalidad en España en los últimos 40 años, podemos tener la tentación de utilizar un índice sencillo, simplemente dividiendo para los años de referencia el número de fallecidos en ambos años por las poblaciones correspondientes. Pues bien, si hiciéramos eso, nos encontraríamos con dos cifras muy parejas, en torno al 8 por 1000 aproximadamente, de donde podríamos concluir asegurando que la mortalidad en España apenas ha variado durante los últimos 40 años, lo cual sería un craso error, pues la mortalidad ha descendido y muy notablemente, colocándose hoy la mortalidad española entre las más privilegiadas del mundo. A este índice que acabo de describir se le conoce como tasa bruta de mortalidad, y con las tasas brutas es preciso andar con mucho cuidado. En efecto, la tasa bruta de mortalidad, y algo parecido puede decirse a propósito de la tasa bruta de natalidad, no es otra cosa que una media ponderada de las tasas de mortalidad por edad, en cuya media los coeficientes de ponderación son las proporciones, los pesos, que en la población total tienen las poblaciones de cada edad.
teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que las probabilidades de muerte crecen exponencialmente una vez concluida la juventud. Y dos, que también crece la proporción de personas en edades avanzadas. Y así podemos decir que la tasa bruta de mortalidad recoge en su seno dos fenómenos. Uno, mortalidad. Y dos, estructura por edades. De ahí la ambigüedad de la tasa bruta, de ahí su ineficiencia como índice comparativo. Las cosas tienden a complicarse cuando se trata de analizar o describir periodísticamente un problema social. Es bien sabido que en torno a cada problema social se suele concitar un grupo de administradores de ese problema con la pretensión de liderar su solución. Si hablamos, por ejemplo, de la pobreza, a nadie se le escapa que existen organizaciones diversas de carácter caritativo o humanitario que, muy meritoriamente por cierto, tienen como objetivo solucionar o al menos paliar las carencias que sufren los pobres. Estos administradores propenden a suministrar a los medios de comunicación datos e informes que, lógicamente, tienden a enfatizar o simplemente a exagerar el problema. Pero lo malo no está ahí, sino en la forma acrítica con la cual los medios de comunicación trasladan estos datos al público. En España se publican informes sobre la pobreza elaborados por los administradores, por ejemplo, Cáritas, en los cuales se asegura que en España el 25% de la población es pobre. En un país donde la sanidad es universal y gratuita, donde la enseñanza de los niños es obligatoria y gratuita, asegurar que la cuarta parte de su población está por debajo del umbral de la pobreza es, a mi juicio, mucho decir. Pero no son solo Cáritas y otras organizaciones quienes pregonan esta catástrofe. Periódicamente el Instituto Nacional de Estadística hace públicos los datos de una encuesta, la encuesta de condiciones de vida. Según esa encuesta, en 2010, el 20,8% de los hogares españoles vivía por debajo del umbral de la pobreza. Pues bien, conviene preguntarse cuál es ese umbral. Ese umbral, siempre según el INE y Eurostat, según esta encuesta, coincide con el 60% de la renta mediana, es decir, los que estén por debajo del 60% de la renta mediana, siendo la mediana, como bien saben ustedes, la renta familiar por debajo y por encima de la cual está la mitad de los hogares. De la propia definición se deduce, y así lo dice el INE, pero en una nota a pie de página, que ese umbral no es en realidad un indicador de la pobreza, sino de la buena o mala distribución de la renta. Pero ningún medio de comunicación parece haberse leído la nota del INE, y como imaginarán, los titulares de los periódicos fueron del siguiente tenor. Más del 20% de los hogares españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. O aún más melodramáticos, la crisis hunde en la pobreza a 1 de cada 5 hogares. Ilustraré la afirmación de la mala calidad de este indicador, si ustedes me lo permiten, con un ejemplo. Sean dos países, A y B. En A, la renta familiar es de 2.000 euros anuales y en B, de 25.000. Sin recurrir a más cálculos, cualquier persona diría que A es un país pobre y B es un país rico. Sin embargo, en A, todos los hogares ingresan la misma cantidad. Y en B, la distribución no es uniforme, sino que tiene una mediana de 24.500 euros y, por lo tanto, su umbral de la pobreza se coloca en 14.700 euros, por debajo del cual vive el 40% de sus hogares. Pues bien, según los criterios del INE, que son los de Eurostat, en A no hay un solo pobre y en B el 40% de sus hogares está sumido en la pobreza. Pero no termina ahí los achaques que sufre esta encuesta. La encuesta obtiene las rentas preguntando a los encuestados y estos tienen la mala costumbre de mentir como bellacos cuando se les pregunta lo que ganan. Estas sospechas se multiplican si acudimos, por ejemplo, a otra pregunta de esta encuesta. ¿Tiene usted problemas para llegar a fin de mes? En 2004, es decir, durante la fase alcista del ciclo, el 64,4% de los encuestados dijo tener esos problemas. Y cuando la situación económica era ya mucho peor, en 2010, declaró tener problemas para llegar a fin de mes tan solo el 58,6%. 5 o 8 puntos menos que el anterior, lo cual resulta simplemente increíble. De todo ello podemos sacar una enseñanza. Una buena estadística ha de huir como de la peste de las opiniones de los encuestados.
¿De dónde viene la confusión respecto a la definición de pobre? De la ambigüedad. En otras palabras, antes de medir conviene elucidar qué queremos decir cuando cualificamos a una persona o a una familia de pobre. Además, es preciso analizar críticamente las fuentes, casi nunca explícitas, de estos informes sobre la pobreza. ¿Pero es posible saber dónde está el umbral de la pobreza? Una respuesta elemental nos llevaría a definir el umbral de la pobreza como aquella cantidad de ingresos monetarios, físicos o servicios debajo de los cuales una persona o en su caso una familia no puede llevar una vida decente. Y aquí nos enfrentamos con otro problema, que es la definición de decente, lo cual pone en evidencia, en primer lugar, ¿qué es una vida decente? Por ejemplo, hoy no sería una vida decente aquella en la que el individuo careciera de cualquier asistencia médica, pero hace 2 siglos casi nadie disponía de esa asistencia. Queda claro, por lo tanto, que ese umbral no es un dato fijo, sino que varía con el tiempo. En cualquier caso, determinar la cantidad y calidad de los insumos mínimos que determinan el citado umbral exige una convención, un acuerdo razonable, y esa convención sí existe. En efecto, se pueden calcular y se calculan las proteínas, calorías, vitaminas mínimas necesarias para que la ingesta no lleve a la desnutrición. Asimismo, puede estimarse el número y la calidad de vestidos y calzados de los que es preciso disponer para defenderse con dignidad de las inclemencias del tiempo. Amén de la habitabilidad de la vivienda, de los servicios sanitarios, educativos, que son imprescindibles. Determinada esa cesta mínima de bienes y de servicios, ha de pasarse a medir cuántas personas o familias en una sociedad, cualesquiera que sean los límites territoriales de esta, están por debajo de ese umbral. Como resulta obvio, la medición no es nada fácil. Es mucho más fácil el método descrito más arriba, que recurre a medidas de dispersión estadística simplemente. Hay pobres, sin duda, y desgraciadamente, al menos a nivel planetario, son muchos, pero no tenemos por qué creernos los datos que se nos suministran tan alegremente. A mi juicio, el periodismo actual trata los datos con mucho más rigor que antaño, entre otras razones porque la formación profesional de los periodistas es cada vez mejor y también porque las instituciones estadísticas, por ejemplo Eurostat, se preocupan hoy de presentar los datos ya mascados, incluso preanalizados, cosa que antes no hacían. Pero hay veces en las que las instituciones estadísticas se hacen ellas mismas un lío. Por ejemplo, eso es lo que está ocurriendo en España desde hace años con el número de habitantes, que es una estadística básica en cualquier tierra de garbanzos, como ustedes pueden imaginar. Lo intentaré explicar con brevedad. Hace algunos años, el INE tomó una decisión tan correcta como arriesgada, la de utilizar los padrones municipales para construir un registro de población, que llamó y llama padrón continuo. Y eso está hecho a nivel nacional. La idea, como digo, es buena y acabará por ser utilísima, pero hasta que eso llegue nos seguirá trayendo problemas porque la realidad es siempre más compleja que la teoría. Me explicaré. El padrón municipal es un documento público que reside en cada ayuntamiento y tradicionalmente se sabía que estaba sistemáticamente hinchado. ¿Por qué? No porque los municipios quieran presumir de ser demográficamente más grandes de lo que son, sino por algo menos simbólico. Resulta que una parte notable de los ingresos municipales provienen del Estado y se reparten en función de la población de derecho. Así las cosas, desde larga data los ayuntamientos dan de alta en su padrón a quien lo solicita, pero se resisten como gato panza arriba a dar de bajas a los vecinos cuando estos se trasladan a vivir a otro lugar. El INE pensó, y pensó bien, que con los métodos informáticos modernos podía detectar las dobles cuentas, personas inscritas en 2 o más padrones municipales, y eliminar así el problema. Pero por varias razones, y muchas de ellas tienen que ver con la oleada inmigratoria observada en los últimos años, hicieron que las cosas no hayan funcionado como se pensaba, o solo hayan funcionado en parte. Pongo un ejemplo: una persona extranjera que está inscrita en Madrid, cuando se va al extranjero no se da jamás de baja, no va a ir allí a perder el tiempo al padrón, ¿no? Ni siquiera en el censo de 2001 fue capaz de pararse esa marea, pues no se hizo ex novo, sino que se apoyó en el padrón continuo preexistente.
Por suerte, el INE ha decidido manejar y que se maneje también en la sociedad española una población estimada y afinada que no coincide con la población oficial que suministra el padrón. Pero esta situación transitoria no podrá sostenerse mucho tiempo. Es preciso conseguir, y en ello anda el INE, que la población oficial, es decir, la del padrón continuo, sea la más parecida posible a la población real. Claro que tendremos que esperar un rato, porque el nuevo censo, que se hará en este año 2012, y no en 2011, como era preceptivo, recurrirá al muestreo de nuevo, eludiendo así una revisión a fondo. Pero vamos a pasar a otro asunto. El manejo de las estadísticas exige rigor, pero la estadística en singular es otra cosa. La estadística se ocupa de las probabilidades y forma parte de las matemáticas, en concreto de la teoría de la medida. Como es obvio, la estadística está ligada al concepto de azar, aleatorio, y trata, entre otras cosas, de acotar lo que pueda ocurrir en el futuro. La primera definición de probabilidad se le atribuye a Laplace, el aquí. La probabilidad de un suceso es igual al cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Resulta obvio que esta definición se refiere a hechos ya pasados. En otras palabras, Laplace nos habla de una frecuencia observada. Claro que podemos suponer que si el suceso ocurrió con esa frecuencia en el pasado, también así debiera ocurrir en el futuro, lo cual a menudo es mucho suponer. Debo aclarar, en cualquier caso, que la definición laplaciana ya no se usa en la estadística moderna. Un contemporáneo de Laplace, llamado Napoleón Bonaparte, dejó escrito lo que voy a leer a continuación. La fatalidad es el resultado de un cálculo cuyos datos no conocemos en su totalidad. No solo manejaba las tropas este hombre, ¿eh? En efecto, lo aleatorio nace del desconocimiento. Por seguir con un ejemplo sencillo, si tiramos un dado al aire, intuimos que a priori la probabilidad de que salga cualquiera de sus caras es un sexto, es decir, un 16,666%. Más, si supiéramos a priori A, la posición del dado en la mano antes de arrojarlo, B, la velocidad con la que se arroja el dado, y C, el giro que va a tomar, estaríamos en condiciones de determinar cuál es la cara del hexágono que va a quedar arriba cuando el dado caiga sobre la mesa. Y si desconocemos esos datos acerca de la tirada de un dado, ¿qué no ignoramos de fenómenos mucho más complejos? De ahí la utilidad de la estadística como método para al menos acotar lo que puede ocurrir en un futuro que por serlo es desconocido. Mas hay otro uso de la estadística que no se refiere a lo que probablemente va a ocurrir, sino a estimar lo que ocurre en un universo sin tener que medir las variables en todo ese universo, sino solo en una parte del mismo. A ese método se le conoce como muestreo y esta práctica nos lleva directamente a las páginas de los periódicos. El IPC, la encuesta de población activa, la estadística de salarios, la de presupuestos familiares, incluso las explotaciones censales se obtienen por muestreo. Dicho en otras palabras, no hay un solo día en que no aparezcan en los medios de comunicación datos obtenidos por muestreo. Se trata, como he dicho, de medir las variables de una parte de la población, parte generalmente pequeña, para estimar, bajo errores previamente fijados, errores de muestreo, las características de toda la población. Si la afijación de la muestra se hace correctamente, y además las técnicas de muestreo son hoy sofisticadas y fiables, el error de muestreo suele ser cuantitativamente despreciable frente a otros errores que se producen en la recogida de la información, entre los cuales destacan los errores de respuesta, es decir, el engaño del entrevistado por ignorancia o mala fe. En cualquier caso, conviene recordar que el muestreo aleatorio es el único que permite calcular a priori los errores de muestreo. ¿Qué es una muestra aleatoria? Una muestra es aleatoria si y solo si se conoce a priori la probabilidad que tiene cada unidad del universo de pertenecer a la muestra. Conocer a priori esa probabilidad no es cosa sencilla y en todo caso resulta económicamente muy cara. De ahí que muchos de los datos muestrales que nos llegan a través de los medios de comunicación no sean aleatorios. De hecho, de los múltiples muestreos que se realizan en España, puede asegurarse que, aparte de los trabajos muestrales realizados en el laboratorio por químicos, físicos, biólogos, prácticamente solo el INE
utilizan muestras aleatorias con objetivos sociales, vale decir, demográficos, sociológicos, económicos. Por otra parte, el INE apenas trabaja sobre opiniones ni sobre intenciones, sino sobre hechos. Dentro del Estado, las encuestas de opinión, incluidas las de intenciones electorales, están residenciadas fundamentalmente en el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y el CIS no realiza muestras aleatorias. Existen, por supuesto, técnicas muy depuradas en el diseño de encuestas no aleatorias, rutas, cuotas, etcétera, etcétera, que suelen arrojar buenas estimaciones. Pero el problema no es ese. Con estas o cualesquiera técnicas, la fiabilidad de las estimaciones se complica cuando se trata de obtener buenos resultados partiendo de opiniones o de intenciones. Las cosas no mejoran, sino todo lo contrario, si en lugar de enviar a la calle o a las casas a un entrevistador, la entrevista se realiza por teléfono, que es lo que ahora se hace más a menudo. La encuesta telefónica sale, desde luego, mucho más barata, pero añade inconvenientes al proceso de recogida de la información. Para empezar, no todo el mundo tiene un teléfono fijo en su casa y además no existe, que yo sepa, un listín de teléfonos móviles. Por otro lado, rehusar contestar resulta mucho más fácil por teléfono que en persona. En fin, que será más barato, pero también más inseguro. Las encuestas preelectorales del CIS, y en general todas las encuestas de este tipo, carecen de la condición de aleatorias y, por lo tanto, ya lo he dicho hace un momento, no se pueden calcular los errores de muestreo, lo cual es ignorado sistemáticamente por las empresas demoscópicas que, con gran soltura de cuerpo, publican: el error de muestreo de esta encuesta es del X%. Un engaño doble, pues ni el error de muestreo se puede calcular, ni la encuesta tiene un solo error de muestreo, pues en el caso de que se pudiera calcular los errores de muestreo, estos hay que obtenerlos para cada casilla de las tablas estadísticas. Por ejemplo, si se trata de estimar el porcentaje de votos que van a obtener los distintos partidos, no es el mismo error de muestreo el que se produce en un partido colocado en torno al 40% de los electores, pongamos el Partido Popular o el PSOE, que en otro cuyo porcentaje es del 5%, pongamos sí. No puede ser igual, mucho más alto el error de muestreo del pequeño que del grande, ¿no? Yo veo una doble intención en la publicación de estos falsos errores de muestreo. La de darse aires y de paso confundir al personal. Pero no es eso solo lo relevante ni acaba ahí la cosa. Cualquier encuesta de opinión o de intención electoral se ve muy seriamente amenazada por los errores de respuesta. Ya se sabe que buena parte de los españoles se atiene a la vieja conseja según la cual al que quiere saber poco y al revés. En estas condiciones, si solicita a un ciudadano que desvele el secreto de su voto, la tentación de engañar se acrecienta. Esto lo saben bien quienes se dedican a este negocio, por eso casi nunca publican los datos directamente obtenidos, sino que estos se manejan mediante criterios opináticos, normalmente basados en el buen olfato con el cual la experiencia ha dotado al analista y en el recuerdo también de voto. ¿A quién votó usted en las elecciones pasadas? Suele ser la pregunta. Como se conoce el resultado de esas elecciones pasadas, se sabe en cuánto están engañando los encuestados al contestar a esa pregunta. Y el analista, entre comillas, pretende a partir de ahí sacar de mentira verdad, pero nunca nos dice cómo lo hace, con lo cual se le hurtan al usuario las tripas del manejo. En cualquier caso, basta saber que este proceso de estimación recibe dentro del gremio de las encuestas de opinión el calificador nombre de cocina. A estas alturas del relato ya se habrán entendido hasta qué punto estamos ante un asunto tan dudoso como espeso, pero hay dos INRIs más. En los mentideros se asegura que las distintas empresas, antes de sacar a la luz las encuestas definitivas, es decir, aquellas que se publican el domingo anterior al día de la elección, se consultan entre ellas. Al parecer prefieren equivocarse juntas a arriesgarse por separado, pues ya se sabe que el mal de muchos no debe ser un consuelo, ¿no? No deja de ser un consuelo. Las empresas demoscópicas tienen descontados los fiascos en los que incurren, pero eso no les impide vendernos el producto, incluso durante el mismo día electoral, y en caso de fallar escandalosamente en sus previsiones, al día siguiente de la cita electoral, los demoscópicos entran en hibernación como los osos, desaparecen del mapa,
huyen de la quema, esconden sus vergüenzas hasta que el supuesto olvido del público les permite emerger cual la Venus de Botticelli, desnudos y hermosos, como si nunca hubieran roto un plato. Tengo para mí, no les quiero mucho, ¿verdad? Tengo para mí que la proliferación de encuestas de opinión tiene su base en la eterna tensión entre opinión e información que soportan los medios de comunicación. Lucha que se va decantando, desgraciadamente, a favor de la opinión. En cuanto a las encuestas de intención electoral, son, a mi juicio, dos factores los que impulsan su producción. Primero, el afán de adelantar acontecimientos, síndrome periodístico por antonomasia. Y dos, las ganas de influir en los resultados, cosa esta última que todos los medios de comunicación españoles niegan, pero es verdad. ¿Pero influyen estas encuestas en los resultados electorales? En rigor, esa pregunta carece de respuesta, ya que no puede ser sometida a ninguna prueba que lo demuestre o la refute, ¿no? Lo peor de este triunfo de la opinión en perjuicio de la información radica en que subliminalmente se está imponiendo la aberración según la cual importan más las opiniones sobre los hechos que los hechos mismos. Ello ahorra trabajo a los medios, que debieran sentirse obligados a investigar la verdad, pero claro está, es más cómodo y menos arriesgado quedarse en la mera publicación de las opiniones de unos u otros en torno a la realidad que analizar esa realidad. Se atribuye a Tomás de Aquino la siguiente afirmación: contra hechos no caben argumentos. Pero los medios nunca se han sentido aludidos por esta sentencia tan sensata del Aquinate, y ya que estamos en presencia de un teólogo como Santo Tomás de Aquino, que pretendió demostrar la existencia de Dios con la sola ayuda de la lógica aristotélica, veamos qué les parece a ustedes una encuesta con la siguiente pregunta: ¿cree usted que Dios existe o cree que no existe? Las respuestas tendrían, sin duda, un interés sociológico, pero estarán ustedes conmigo en que nada probarían acerca de la existencia o no existencia de Dios. En cualquier caso, es fácil imaginar el titular del día siguiente, ¿no? Dios existe. Y luego, en letra pequeña, se explicaría que, según una encuesta, el 63,4% de los españoles creen en Dios. Pero vayamos a otra cosa. Se ha comprobado en multitud de fenómenos sociales y no sociales. Se producen rachas, y es muy probable que haya causas que expliquen esas rachas. Pero esas causas, por complejas o por intrincadas, se desconocen, y ahí entra de nuevo la estadística. No para elucidar las causas de las rachas, sino para manejar las rachas adecuadamente. Pues bien, este fenómeno de las rachas me servirá para contarles una sabrosa anécdota en la cual juega un papel relevante un conocido periódico de tirada nacional, El País. Desde que se comenzaron a elaborar estadísticas demográficas, se supo que no nace igual número de niñas que de niños. En condiciones naturales, es decir, sin control de la natalidad, la proporción de niños es el 51,2% y, lógicamente, la proporción de niñas el 48,8%. Puesto que aún no se puede elegir el sexo de los hijos y dado que es una componente biológica la que está detrás de esta desigual proporción entre niños y niñas, en el momento de nacer, parece razonable pensar que el control de la natalidad no influye en la proporción de niños, niñas, en el momento del nacimiento. Sin embargo, esta proporción ha variado, aunque muy levemente, a favor de las niñas. Tomado este asunto por un par de profesores de biología, llegaron a la conclusión de que en España ese cambio se debía al deterioro, según ellos decían, que venía sufriendo el semen masculino, un deterioro debido, siempre según estos profesores, al tipo de vida poco sano que llevamos los modernos urbanitas. El periódico que he citado sintió una atracción fatal por un trabajo tan noticiable y ni corto ni perezoso sacó un reportaje a doble página con llamativos titulares, inquietando de paso a todos los varones hispanos tan preocupados siempre por lo que les ocurre entre su ombligo y sus rodillas. Juan Antonio Fernández Cordón, que es un conocido demógrafo, y yo mismo leímos por separado el reportaje entre sonrisas. Diré por qué. Resulta que hace un tiempo un profesor de demografía canadiense, para más señas, había estudiado el asunto y había llegado a una explicación sorprendente, que les pasaré a contar. Pero dicha explicación nada tenía que ver con la biología. Fernández Cordón y yo, que habíamos leído al canadiense en cuestión, decidimos escribir un artículo desmontando la tesis del reportaje.
Hablé con el encargado de la sección en el periódico y le expliqué nuestros argumentos en contra de la tesis de los dos biólogos. El periodista se quedó de piedra y me dijo que enviáramos el artículo. Así lo hicimos, pero nunca lo publicaron. Al parecer prefirieron ser fieles a una muy conocida norma periodística, aquella que ordena: no dejes que la realidad te estropee un buen reportaje. ¿Cuál era la explicación? Pues tiene que ver con las rachas, al que he aludido antes, ya citadas, y con el control de la natalidad. Lo intentaré explicar en pocas palabras. Todos conocemos parejas que tienen solo o muy mayoritariamente niñas y otras que tienen solo o muy mayoritariamente niños. Estamos, pues, ante el fenómeno de las rachas. Por otro lado, en los tiempos actuales, el control de la natalidad mediante métodos anticonceptivos seguros permite a las parejas plantearse el siguiente deseo: vamos a buscar un niño o vamos a buscar una niña, con la intención de, una vez obtenido lo que se desea, parar y no tener más hijos. Imaginemos una pareja que desea tener un niño y se ve sometida a una racha de niñas. Pues se llena de niñas antes de alcanzar su objetivo, el de tener un niño. Y lo mismo le ocurrirá a la pareja que busque una niña y se encuentre con una racha de niños. En otras palabras, las rachas hacen que si se busca niño, la proporción se descompense a favor de las niñas y viceversa. Como las parejas afectadas por rachas representan una proporción nada despreciable, del orden más del 10%, de la población, esa descompensación en busca del sexo deseado acaba por afectar a las estadísticas en su conjunto. En fin, existe un modelo matemático que explica con mayor rigor que en las palabras mías todo lo que aquí he expuesto, pero se lo ahorro. El hecho de que haya variado, aunque muy levemente, la proporción niños-niñas en el momento del nacimiento y que lo haya hecho a favor de las niñas, solo quiere decir que hay más parejas entre las afectadas por las rachas que buscan niño de las parejas que buscan niña. De ser verdad eso de que el semen se está deteriorando, no me extrañaría que la culpa la tuviera el tabaco, a quien últimamente se le atribuye casi todo lo malo que nos pasa. Hasta tal punto que de tanto leer en los periódicos noticias, reportajes sueltos en contra del tabaco, uno llega a pensar que si no existiera el fumeque, los cánceres y los infartos desaparecerían de la faz del planeta. La campaña anti-tabaco, de origen norteamericano, como saben ustedes, no acabará con el cáncer, pero sí hará la vida casi imposible a los fumadores, a quienes se trata ya como apestados, que consta que yo no fumo, los trata como apestados, o con más precisión, como a leprosos, los cuales en el medievo iban por los caminos haciendo sonar una campanilla para anunciar su incómoda presencia. No sería extraño que alguien, quizá en el Parlamento Europeo, propusiera la instauración de lazaretos para fumadores. Los datos que los medios suministran acerca de la salud o de la medicina suelen ser, en verdad, los más delicados y, a mi juicio, también los más arriesgados. Si uno se atuviera a lo que lee en los periódicos acerca, por ejemplo, de la diabetes, llegaría a la conclusión de que esa enfermedad está a punto de ser erradicada. Pues no. Esta misma mañana he oído en una radio que el tabaco acorta la vida 10 años. ¿De dónde habrán sacado ese dato?, me pregunté. No tengo respuesta para darles a ustedes, pero de todos los argumentos contra el tabaco, el más peligroso y mentiroso es, a mi juicio, aquel que atribuye un gasto sanitario desmesurado a causa del uso del tabaco. Argumento que ha llevado a alguna institución pública a demandar a las tabaqueras reclamando un montón de millones para compensar los citados gastos sanitarios. Pero veamos este asunto con un mínimo de objetividad estadística. Supongamos que, en efecto, el tabaco acorta la vida 10 años, mas no descubro nada si digo que al final nos moriremos todos, los fumadores y los no fumadores. Por lo tanto, si una persona sin probar el tabaco habría de morir, pongamos, a los 84 años, y bajo el tabaquismo se muere a los 74, dado que los gastos sanitarios y asistenciales crecen exponencialmente con la edad, lo que argumentarán las tabaqueras, y con toda razón, es que desde el punto de vista estrictamente económico, su veneno no ha producido sino ahorro al erario público. El gasto sanitario entre los 74 y los 84. En fin, por no hablar de la seguridad social y de las pensiones, claro está, ¿no? He dicho además que este pseudodebate es peligroso, y lo es porque ya suenan voces que no se quedan ahí, sino que pretenden preterir a la hora de la asistencia sanitaria a los pecadores, léase, a los que fuman. Al fin y al cabo,
son unos irresponsables que perjudican gravemente su propia salud y la de los que están a su alrededor. Una medida que, al llevarse a efecto esa segregación, se vendería como discriminación positiva hacia los no fumadores, claro, de eso estoy seguro. Tampoco los teléfonos móviles escapan a la persecución de las estadísticas improvisadas. Leo en la primera página de un periódico de tirada nacional el siguiente titular: llevar el móvil en el bolsillo puede reducir en 1/3 la fertilidad de los varones. Además, los móviles y sus antenas han sido acusados de producir trastornos cardiovasculares e incluso cánceres. No tengo la menor duda de que el uso continuo del telefonino, como lo llaman en Italia, puede producir estupidez transitoria, pero es harto improbable que la fertilidad nacional se vea amenazada por semejante aparatito. Pero dejemos estas cosas tan tristes de muertes y otros males que produce el tabaco para ilustrar con un ejemplo más alegre una de las meteduras de pata más frecuentes, aquella que consiste en sacar conclusiones apresuradas, disfrazándolas además con ropajes sofisticados e incluso esotéricos. Trataré a continuación de un fenómeno demográfico bien conocido, la nupcialidad, cuyo suceso característico es el matrimonio. O la unión, me da igual. Para lo que voy a decir es lo mismo, matrimonio que unión. Matrimonio que últimamente parece no gozar de muchos atractivos, como demuestra el hecho de que en muchos países desarrollados, especialmente en los del norte de Europa, el número de niños que nacen fuera del matrimonio supera ampliamente al número de niños que nacen dentro del matrimonio. Pero dejemos eso también. El ejemplo que traigo a colación se refiere a los matrimonios entre primos hermanos. Es que los demógrafos se dedican a estas pijoterías, ¿eh? Vamos a ello. Y lo hacen bastante bien los que... Estamos en primos hermanos, que se casan entre sí. Hay 4 tipos de enlaces matrimoniales entre primos hermanos. 1. Los contrayentes son hijos de 2 hermanos. 2. Son hijos de 2 hermanas. 3. El novio es hijo de un hermano y la novia de una hermana. Y 4. La novia es hija de un hermano y el novio de una hermana. Los 2 primeros casos se llaman matrimonios paralelos, hermanos y hermanas. Y los últimos, matrimonios cruzados. Y ustedes dirán, ¿a dónde vamos? Bueno, espérense un momento, que voy terminando. Pues bien, lo lógico parecería ser que cada uno de los 4 tipos de matrimonio entre primos debería aparecer con una igual frecuencia. O dicho de otro modo, si observáramos un número suficientemente grande de matrimonios entre primos, la distribución, según los 4 tipos descritos, debiera ser aproximadamente una distribución uniforme. Vale decir, un 25% para cada uno de los 4 casos. Pero no es así, sino que es más frecuente el matrimonio entre primos hijos de 2 hermanas que entre los primos hijos de 2 hermanos. Eso por un lado. Y también es más frecuente el matrimonio de una mujer con el hijo de una hermana de su padre que con el hijo de un hermano de su madre. En otras palabras, el caso 2, de los que he señalado, es más frecuente que el caso 1 y el caso 4 más frecuente que el caso 3. ¿Por qué? La solución mañana, no, pero lo doy ahora. Algunos apresurados, echando mano del doctor Freud, que sirve lo mismo para un roto que para un descosido, llegaron a la conclusión, sin duda imaginativa, según la cual los complejos de Edipo y de Electra estaban detrás de esa elección matrimonial. Para la desgracia de estos sofisticados psicoanalistas, las cosas se explican a través de una variable bastante más sencilla y más cuantificable, la edad de los contrayentes. Un demógrafo llamado Heidner demostró hace ya tiempo que estas diferencias cuantitativas acerca de los matrimonios entre primos carnales se explican recurriendo tan solo a las edades de los contrayentes. Veámoslo, a ver si soy capaz de... Vayamos a los matrimonios paralelos, caso 1 y caso 2. La edad al matrimonio de los hombres es más dispersa que la de las mujeres. De ahí se deduce que los nacimientos, que los matrimonios de los hijos de 2 hermanos, caso 1, se extienda más en el tiempo que el de los hijos de 2 hermanas, caso 2, lo que provoca una mayor diferencia de edad entre los primos y por ello una menor probabilidad de que se casen entre ellos. Por otra parte, en los matrimonios cruzados, casos 3 y 4, los hijos de una hermana del padre de la futura novia, caso 4, tienen en media más edad que las primas y en el caso 3 menos edad, dado que en los matrimonios la edad de los hombres suele ser mayor que la de las mujeres, ocurrirá con más frecuencia el caso 4 que el caso 3.
También, en este caso, en este embrollo, hay un modelo matemático que también les voy a... Lo podía haber traído para ponerlo ahí. Bueno, termino. Con los ejemplos que he traído aquí, que espero no les hayan aburrido, no pretendo tanto criticar el trabajo de los periodistas, sino, sobre todo, llamar la atención de ustedes sobre algunos errores que se suelen publicar a través de la prensa. Quiero pensar que no por ignorancia o mala fe, sino a causa de ese mal de la modernidad tan periodístico, las prisas. Muchas gracias.